Hola, soy Alex Mercadé y vamos a hablar sobre erotismo, sexualidad desde el punto de vista astrológico. Lo vamos a hacer con el máximo rigor posible, un tema que es infinitamente delicado, que puede ser fuente de placer y realización y felicidad, pero también de profunda frustración, de preocupación, de ansiedad. O sea, es un tema que nos puede llevar al cielo, nos puede llevar al infierno. Tema muy íntimo, tabú, todavía en muchos sitios, cada vez menos, pero sigue siendo algo que parece que no se puede hablar con qué, con naturalidad. Es algo que todo el mundo lo hace, o al menos casi todo el mundo, está en nuestro ADN, es un impulso que lleva a que la especie pueda perpetuarse, es un impulso que la vida nos ha dado y que no tiene por qué hacernos sentir culpables o avergonzados, ¿no? Es cierto que en función de la historia personal de cada uno, esto puede ser más fácil, más difícil, luego hay una predisposición a nivel más de temperamento, a nivel más innato, ¿no? La carta natal, que es en lo que me voy a basar, es lo que va a apuntar a qué tipos de sexualidad o qué dimensiones eróticas están más afines, son más afines a un tipo de arquetipos astrológicos u otros. Con tal de ser todo lo objetivo posible, dado que es un tema muy íntimo, muy personal, y cuando los temas son muy personales solemos ser menos objetivos, porque es algo muy subjetivo, el tema de la sexualidad. Entonces cada uno lo vive de una manera, siente deseo de una manera diferente. Entonces yo voy a intentar abordarlo desde generalidades que puedan ayudar o que puedan orientar a la mayor cantidad de personas y de casos. Entonces, para evitar, ¿no?, que algo tan íntimo, tan subjetivo, eh, me haga a mí caer, ¿no?, en prejuicios culturales, sociales, personales, que mi ego esté por el medio, que mi experiencia, ¿no?, pues, para que todo ello no afecte a la calidad de los datos, lo he abordado después de un cuestionario, ¿no? Un cuestionario que contestaron más de 250 personas. Es cierto que luego los datos los depuré, los traté, ¿no?, eliminando aquellos casos donde pude detectar, ¿no?, que eran casos que no eran muy fiables, porque no, bueno, hay diversos controles que hay en los cuestionarios para dar rigor, para que luego tenga fiabilidad. El cuestionario tiene una fiabilidad suficientemente alta, podría estar mejor, pero es suficientemente como para tirar hacia adelante con los resultados. Entonces, 250 personas, cada uno con su carta natal, con su historia, contestando unas cuantas preguntas acerca del tipo de personas con las que se sienten normalmente atraídos, no con quién están, ¿no?, como es su pareja. No estamos hablando de sexualidad, no estamos hablando de relaciones de pareja, estamos hablando de atracción sexual y del acto, de la conducta sexual. Entonces el cuestionario exploraba todo ello, ¿no?, a través, por un lado, de un cuestionario pues bastante estructurado, con preguntas cerradas, facilitando bastantes opciones. De hecho, es un cuestionario que ya había preparado después de haber tanteado, ¿no?, de una forma exploratoria con grupos menores, y luego aportando que también la parte más cualitativa, que son preguntas abiertas, donde los sujetos, ¿no?, las personas que contestaron, pues podían contestar de forma más abierta, más libre, y por lo tanto es un estudio que tanto contiene una parte cuantitativa como una parte cualitativa. La cuantitativa la he procesado a nivel estadístico, a nivel de estadística inferencial, viendo cuándo algo era significativo, cuándo algo tenía un tamaño del efecto, ¿no?, suficientemente interesante. No significa que esto ya sea una demostración definitiva, porque esto habría que replicar, ¿no?, habría que ver, ¿no?, el procedimiento, ¿no? Entonces, a nivel astrológico me he fijado básicamente en dos variables, en Venus y en Marte,
Podría haber introducido la luna, pero lo he querido hacer más limpio, más simple. Y aunque la luna es un planeta que facilita la conexión íntima. Lo que pasa es que la parte de deseo sexual, la parte de placer es más de Marte y Venus, respectivamente. Entonces, la sexualidad entendida como un yin-yang, como una unión de opuestos, lo cual es independiente al sexo biológico. Estamos hablando de dos personas que se unen físicamente, entonces en esa unión pueden pasar muchas cosas, pueden intervenir muchas dimensiones, ya iréis viendo que según los signos pues involucra más pues el puro cuerpo, la emoción, la mente, el espíritu, etcétera, ¿no? En ese sentido pueden haber momentos de comunión a muchos niveles. Entonces, Venus y Marte reflejan mejor la conducta sexual. Venus, sobre todo a la hora de entender qué es lo que nos hace que conectemos con la erótica de una situación, lo que nos atrae también de otra persona. Y Marte es un planeta que nos conecta más con la pura pulsión sexual, el puro fuego, el puro deseo. Voy a ir hablando de los 12 signos del zodiaco. Cuando esté hablando de cada signo, estoy hablando de la posición de Venus y de Marte. Solamente de si tengo Venus en Aries o Marte en Acuario, en realidad es más complicado, ¿no? Porque si alguien tiene Venus en Aries pero está en cuadratura con Urano, pues en Capricornio, por ejemplo, pues ya la cosa ya cambia, ¿no? Entonces, en esos casos también podríamos decir que esa persona, lo que le diga de Acuario, pues le puede ayudar. ¿Por qué? Porque Acuario y Urano son como arquetipos que están correlacionados, ¿no? Aquí tenéis una tabla de correspondencias entre planetas y signos, ¿no? Entonces, cuando hablé de cada signo, también estoy hablando de si tenéis los planetas involucrados, Venus y Marte, pues en conjunción o tensionados, sobre todo en conjunción, en cuadratura o en oposición a estos planetas, ¿no? En realidad hay que ver también la globalidad de la carta, bueno, hay un cálculo detrás de la cuantificación de la traducción de cada carta a valores, ¿no? Numéricos, hay todo y eso es un gran dolor de cabeza, ¿no? Como narices cuantificamos lo simbólico. No es para nada fácil y bueno, los resultados yo creo que son bastante, apuntan bastante a todo ello, igualmente habría que replicarlo y habría que verlo otra vez, como decía. También en el ámbito de la sexualidad es muy importante la sinastría, ¿no? Es decir, el entender que la sexualidad es cosa de dos, por lo tanto, según nuestra pareja sexual, podemos vivir la sexualidad de forma diferente, ¿no? Hay personas que nos hacen, digamos, conectar más con un tipo u otro de sexualidad. No es hasta que hemos tenido unas cuantas parejas sexuales que podemos identificar mejor qué tipo de sexualidad es la más propia de nosotros, ¿vale? Pero bueno, que siempre hay que hacer una sinastría entre dos personas para entender el sexo. Una persona que solamente tiene una pareja sexual o dos o tres, pues quizás se cree que su forma sexual es una y luego se da cuenta que era otra, ¿no? Lo que pasa que su pareja sexual, pues bueno, le hacía vivir la sexualidad de una forma, o más que le hacía vivir, ahí lo que ocurría, ¿no? Lo que acontecía, lo que uno experimentaba era esto o lo otro, pero en un conocimiento más profundo y extenso de la propia sexualidad, pues uno se lleva sorpresas, es decir, yo nunca me hubiese imaginado que pudiese vivir esto o lo otro. Entonces, quedaos con esa idea de que yo estoy hablando de posiciones muy concretas y de cómo vive la sexualidad una persona independientemente de su pareja sexual, ¿no? Donde eso puede variar, matizarse, etc. Así que quedémonos con esa idea, ¿no? De Venus y de Marte, pero bueno, mirarlo en la carta natal, ¿no? Recordad que para ver, ¿no? Cómo tenéis vosotros, vosotras, cómo están esos dos planetas, podéis ir a la web de Cosmograma y es muy fácil crear una carta natal, poner los datos y luego una vez que tenéis la carta natal abajo os lo dice todo bastante fácil, ¿no? Es cierto que para ver, ¿no? El tema de las cuadraturas, tal, pues quizá necesitáis un poquito más de conocimientos,
pero vaya, que está a vuestro alcance en nuestra web. Empecemos hablando de Venus Marte en Aries, el primer signo del zodiaco. Está relacionado con una sexualidad y un erotismo muy orientado a la inmediatez, orientado al momento, orientado a la conquista. Es una sexualidad que se enciende con rapidez, pero también se apaga con rapidez, a no ser que haya una continua reconquista. Es un signo, por regla general, muy de amor a primera vista y de deseo a primera vista. Una sexualidad especialmente genital, sin duda muy apasionado y muy directo al grano. Generalmente es una sexualidad muy orientada al objetivo, ¿no? Que es el orgasmo. Una sexualidad también, por lo tanto, especialmente masculina. Muy importante no demonizar en esta posición el puro deseo, incluso el egoísmo en la propia relación. La relación sexual, quiero decir, ¿no? Es decir, en la preocupación o en la ocupación o la pretensión de estar muy pendiente del propio deseo, de las propias necesidades, del propio placer. Va a ser normal que personas que tengáis planetas como Venus y Marte en Aries os atraiga la energía de Aries. También puede ser signo opuesto. Generalmente los opuestos se atraen, que sería la energía de Libra. Leyendo, ¿no? algunos casos, por ejemplo, leo, ¿no? Personas que tenían altos puntajes de Venus-Marte en Aries. Por ejemplo, dice, la persona me deja de gustar cuando se materializa la posibilidad de relacionarme, ¿no? Aquí aparece el ya he conquistado, pues a otra cosa mariposa, ¿no? Entonces se puede perder el deseo con facilidad en esta posición, a no ser, insisto, que haya una tensión de conquista, reconquista, de resistencia, incluso de que pueda haber un punto de tensión, de conflicto, de discusión, no de violencia, pero un punto de agresividad suele ir bien, ¿no? Relaciones con mucha energía en Aries, donde no haya tensión, no haya conflicto, es extraño. Que decís, no, yo no soy de conflictos porque soy una florecita y quiero tal, pues posiblemente de alguna forma u otra llaméis entre comillas, al mal tiempo, al conflicto, y es porque en el fondo es algo que tiene que estar o es fácil que sea bueno para mantener la llama, ¿no? Lo que se dice, ¿no? Los que se pelean se desean, pues algo parecido con Aries. No solamente va a ser con Aries, hay cositas que se van a solapar, algunas características que se van a solapar con otros signos, nada es exclusivo o pocas cosas son exclusivas, entonces luego lo veremos, por ejemplo, en Escorpio esto. Algo muy interesante también, que es más propio quizá de Venus en Aries, es el que la relación sexual es muy directa y muy sincera, sobre todo muy transparente y sin florituras. También es una posición en la que es muy importante, esto también va a ser algo común con el signo opuesto, de una forma especial, ¿no? Al menos los puntajes y la experiencia cualitativa sí lo refleja, que es una necesidad imperiosa de sentirse muy deseado, muy deseada. El cuestionario reflejaba, ¿no? Una correlación significativa entre la energía de Aries y, por ejemplo, la no atracción, ¿no? La no atracción por personas que fueran sensibles, ¿no? La energía de Aries es una energía mucho más de impacto y de animalidad, ¿no? De puro instinto. Donde no era importante el disfrute mutuo, que es algo que también comentábamos, en general muy orientado al orgasmo y sin problemas para llegar al orgasmo. También incluso con el problema de llegar al orgasmo demasiado rápido. También salía significativo el concebir el sexo como solo placer y con el hecho de que cuando uno tiene sexo, tienes un sexo más genital y no tanto un sexo que involucra todo el ser. Otros resultados interesantes son la no atracción por personas cultas, y eso quizás refleja también esa parte animal, como estaba comentando, o también en la sexualidad la no importancia de la higiene, lo cual también como avala, ¿no? Esa parte como animal. Por otro lado, también salían algunos resultados que podrían sorprender, lo cual podría deberse a sesgos, podría deberse a la necesidad de revisión
constante de cualquier conocimiento, también el astrológico, por eso también a hacer un poquito de apología, ¿no?, al método inductivo, a buscar la experiencia, la teoría, en vez de forzar la teoría allá donde se va. Ahora veamos qué pasa con Tauro, con Venus-Marte teñido de Tauro. Por ejemplo, es una sexualidad que, a diferencia de la anterior, Aries, es una sexualidad no tan impulsiva, no tan fulgurante, sino que es más de encendido lento, en el que progresivamente eso va tomando inercia, 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 y luego es algo especialmente poderoso, ¿no? Lo que pasa es que el encendido pues requiere pues no hacerlo con tanta tensión, hacerlo pues con más preliminares, hacerlo con todo el cuerpo, ya no es tan genital, sino que requiere una erótica general. Tauro es un signo muy vinculado con Venus, por lo tanto es una energía pues más femenina, una energía que requiere pues que si un masajito, que si un disfrutar a nivel de olfato. Aquí lo importante es ir sin prisas, usar los 5 sentidos y disfrutar relajadamente para que la tensión sea gradual. Mientras que la energía de Aries está más orientado a la novedad, aquí es más importante la seguridad. Esto, según sexólogas como Esther Perel, podrían hacernos pensar, digamos, que lo de Aries lleva un deseo poderoso y la seguridad puede, pues, amuermarlo, puede apagarlo. Esto no tiene por qué ser así, simplemente es entender que si tenéis esta energía, pues bueno, pues mejor ir lento, y que con vuestra pareja sexual, pues si la otra persona tiene muchas prisas, ¿no?, que es algo muy masculino, ir como con el encendido rápido, ¿no?, algo que bueno, evolutivamente en el hombre ha sido necesario. Entonces, bueno, y en hombres con Marte-Venus podéis ser más lentos, da igual, ¿no?, lo que está diciendo de lo evolutivo, ¿no?, aquí al final se trata de personalizar, ¿no? Pues bueno, si en vuestro caso tenéis esta energía y vuestra pareja tiene una energía más Aries, más masculina, y quiere hacer las cosas ya, pues bueno, es importante pues hacerle, ¿no?, hacerle entender que vuestro rollo es diferente, ¿no?, que vosotras, pues necesitáis bueno, hornearlo todo a fuego lento. Esto hace que la energía de Tauro sea una energía menos dada a la masturbación, por ejemplo. Son resultados que han salido en el cuestionario. Mucho más orientado a un sexo desde una relación o desde un conocer bien a la otra persona, ¿no? Salen resultados negativos y significativos en cuanto a tener sexo con desconocidos. Por ejemplo, también esa fijeza propia de Tauro en las relaciones sexuales también. El resultado del cuestionario indica que no son cambiantes en la forma de entender la sexualidad, de entender el vínculo amoroso. También los resultados indican una atracción por lo natural, ¿no?, por la atracción incluso con personas que les gustan la naturaleza y los animales. También los resultados avalan el no comprender la sexualidad como un placer meramente genital, entender el sexo como algo lento. De todas maneras, igual que decía que Aries, supuesto Libra, ¿no?, pueden compartir, ¿no?, forma de entender el amor, con Tauro pasa lo mismo con el signo opuesto, que es Escorpio, ¿no? Por lo tanto, también en Tauro aparecían rasgos escorpianos del tipo atracción por personas impulsivas, personas con un pasado difícil, ¿no? Esa intensidad también puede aparecer, aunque en general Tauro es un signo que se puede agobiar con mucha intensidad. Es como si necesitara vivir la sexualidad relajadamente, cosa que la energía de Escorpio lleva la sexualidad a unos grados de placer y profundidad que pueden ser vertiginosos para Tauro, ¿no?, que necesita más un suelo, necesita más una experiencia pues más tranquila. Muy interesante, en el cuestionario ha aparecido que Tauro, posiblemente porque aunque tenga un arranque lento, luego el final es, ¿no?, el momento de clímax, ¿no?, es algo que en mujeres con mucha energía taurina, pues se correlaciona más que con otras posiciones,
y aquí hay una significancia estadística con orgasmos múltiples. Por ejemplo, leyendo, ¿no? Dice, lo atractivo de un hombre es la seguridad en sí mismo, sus capacidades, su equilibrio mental. En realidad, pocos quedan. Poco pesimista al respecto, pero qué importante para Tauro pues como decía, ¿no? La seguridad, ¿no? Versus la novedad, la locura, la transgresión, ¿no? Existe un prototipo de persona con energía Venus-Marte en Tauro que lo que busca es esa estabilidad que, por ejemplo, con a Escorpio o a Acuario o a Aries, pues quizás no es una prioridad. En este caso, muy recomendable siempre el hacer un preámbulo y de conectar con todo el cuerpo. Y cuando uno está conectado con todo el cuerpo y relajadamente, pues ir avanzando, ¿no? Hay que evitar el formato empotramiento ariano, ¿no? Hay que buscar medidas más progresivas, como decía antes. En el caso del signo de Géminis, en Venus-Marte en Géminis, hablamos de atracción y de erótica, de una erótica basada en la mente, en la inteligencia, en el estímulo intelectual, ¿no? En la conversación, en encontrar a la otra persona interesante, ¿no? Un continuo estímulo, ¿no? Alguien con una energía entusiasta, aventurera, es un tipo de prototipo que suele gustar, así también aparece en los cuestionarios. También Géminis es un signo muy juguetón en la sexualidad. Es una energía muy caracterizada también por relaciones donde hay mucha sexuales, se entiende, ¿no? Por relaciones sexuales donde hay mucha versatilidad, hay mucha variedad, muy importante la sensación de poder aplicar ahí la curiosidad. Decir, vamos a probar, ¿no? Vamos a probar posturas, vamos a probar combinaciones, vamos a combinar, no sé, siempre nuevas ideas. Sobre todo, importante entender que es una energía más mental, por lo tanto, el entrar muy emocionalmente en la sexualidad, entrar en la densidad emocional, en la densidad del placer, tal, no digo que no puedan, pero hay posiciones en el zodiaco más afines a la sexualidad entendida como por ejemplo, una fusión, y está bien, ¿eh? Aquí no hay que todos tener sexo tántrico, sexo que nos lleve, no, la energía de Géminis es una energía que puede ser muy estimulante sexualmente si hay esa dimensión, vamos a llamar más humana mental bien arraigada o bien fundamentada. Igual que Aries es fácil que Géminis sea la energía de Géminis, ¿no? El Sol en Géminis, ¿no? Venus, Marte en Géminis, o gente con mucha energía en este signo, pues que sean personas que, bueno, que les gusta también no solamente la variedad dentro de su relación, sino sin tener una relación estable, pues les gusta variar de parejas sexuales, porque conciben que cada persona pues aporta algo diferente, ¿no? Te aportan pues el conectar con una parte diferente o permite pues eso, ¿no? Abrir pues facetas diferentes. Géminis es muy admirable por eso, ¿no? Por esa capacidad de saber encontrar que no hay una única realidad absoluta, sino que estamos desaprovechando esta vida si no la vemos desde todos los prismas. Que, insisto, esto se puede hacer en una pareja y ahí requiere pues esa versatilidad o con diversidad de personas con las que no hay una super mega profundidad con ninguna en concreto, pero sigue siendo totalmente válido el variar de persona y ya está. Aquí la erótica también es mucho dentro del rol de la profesora, el alumno, el profesor y la alumna, ¿no? Es como dentro de un contexto donde hay un intercambio de información, de saber, etcétera, pues es la erótica de wow, cómo sabes, wow, cómo comunicas, qué bien hablas, qué bien, ¿no? Eso es lo que es fundamental, ¿no? Entonces, muy importante estimular el intelecto en las relaciones, o sea, la cultura, en este tipo de relaciones sexuales y en general para establecer un vínculo de erótica importante aquí. De hecho, prueba de ello, uno de los cuestionarios habla de que el sexo con una misma persona al cabo de 40 años puede seguir siendo maravilloso y la conexión profunda puede seguir creciendo con la edad.
Yo no conozco el aburrimiento con mi pareja y el sexo con él me sube la autoestima, enriquece mi vida, me empodera como mujer y me da paz, ¿no? Aquí muy importante la gestión del aburrimiento. Géminis es el signo que posiblemente se aburre más, por lo tanto, en este caso, este testimonio es ¿no? Y los valores correlacionados a este caso indican un nivel muy alto, ¿no? de satisfacción en la sexualidad, también gracias a eso, ¿no? A haber gestionado lo geminiano o la pareja en términos de continuo aprendizaje, continuo estímulo. En los cuestionarios aparece la significancia en cuanto a la importancia de la comunicación en la sexualidad, en el no gustar la dominancia, ¿no? La energía de Aries sí que es una energía bastante dominante. En cambio, la energía de Géminis no, la energía del aire en general es muy equilibrada, es muy equidistante, muy horizontal y por lo tanto no es una experiencia muy aconsejable. Interesante ver también, ¿no? La atracción por personas que no son humildes, eso quizá tiene que ver con la atracción que tiene Géminis por el signo opuesto, que es Sagitario, que es un signo generalmente bastante soberbio, bastante prepotente, por lo tanto poco humilde. Y también es una energía donde se puede ver, ¿no? Percibir ese estímulo intelectual, esa persona interesante, esa persona pues, que a la energía de Géminis le puede poner más que otros. De todas maneras, algo que me llamaba la atención de Géminis es la dificultad para perfilar, ¿no? De qué tipo de persona te atrae, ¿no? Ya por el gusto por la variedad hace que sea más difícil generar un prototipo de sexualidad con la que se sienten más identificados las personas con este tipo de energía. Por tanto, tómese, ¿no? Lo dicho, con ese relativismo geminiano que es necesario para entender esto, que es lo que decíamos antes, ¿no? Géminis es un signo que le gusta la variedad. Por tanto, ¿cómo vamos aquí a generalizar un solo tipo de sexo o de perfil de persona atractiva? En el caso de Marte-Venus en el signo de Cáncer o Marte y Venus pues muy teñido por la energía también de formas indirectas, como decía antes, esto se puede interpretar viendo la carta natal y viendo los aspectos que acompañan estos planetas, ¿no? Entonces, ¿qué encontrábamos? ¿No? ¿Qué ocurre con esta energía? Muy importante el afecto, ¿no? Muy importante incluso el apego, ¿no? Aquí aparece la dimensión lunar, ¿no? La luna es el planeta, digamos, del apego, ¿no? Del pegamento emocional, de la confianza. Entonces, es una sexualidad, por lo tanto, en la que ha habido o bien todo un previo proceso en el que se ha ido cogiendo confianza, o bien si es una sexualidad más del momento, de una noche, etcétera, es porque esa persona, bueno, a uno le ha dado esa confianza, ese, hostia, pues es como si nos conociéramos siempre. Si no, mientras que Aries tiene más capacidad de tener sexo con desconocidos, en el caso del signo de Cáncer, todo lo contrario, ¿no? Es muy importante, igual que con Tauro, la seguridad previamente para poder abrirse, es una energía más tímida, ¿no? Una energía que bueno, tiene sus mecanismos de defensa de caparazón y a medida que se van cumpliendo, ¿no? Esas condiciones de cariño, ¿no? Muy importante, ¿no? El sentir ese tipo de confianza, pues entonces es cuando se va soltando, ¿no? Se van soltando todos los mecanismos eróticos sexuales. Entonces aquí muy importante bueno, que haya cierta continuidad, que nos vayamos viendo poquito a poquito, ¿no? ¿Para qué? Para dar un marco de familiaridad, a conocernos y poquito a poquito, pues, ¿no? Entonces, muy importante aquí, pues no pretender ser personas que ya de entrada se excitan mucho, si no hay pues una demostración afectiva o no hay un haber gradualmente hecho un acercamiento desde dentro. También en esta posición tiene que haber una cierta sensación de que esa persona con la que mantenemos relaciones sexuales sería compatible en nuestra tribu, ¿no? En nuestra familia, compatible con nuestra cultura, compatible con todo aquello que al final pues, nos es familiar, nos es
cercano. Además de la erótica de lo familiar, de irnos conociendo, de estar en entornos que son cotidianos, también es la erótica de lo filio-paternalista, ¿no? Son relaciones que pueden ser un poquito más verticales, donde uno lo que busca pues es o bien alguien a quien cuidar o alguien que te cuide, ¿no? Que nos cuide, etcétera, ¿no? Esto aquí, mientras que en Géminis y veremos en Libra, tal, pues hay más horizontalidad. En el signo de Cáncer, pues puede haber un porcentaje de relación más vertical y no pasa nada siempre y cuando, pues eso, ¿no? Se fomente comportamientos muy protectores y bueno, y eso no derive en codependencia y en algo que nos haga anularnos o que anulemos al otro o fomentemos y reforcemos que el otro no sea adulto, ¿no? Por ejemplo, leyendo, ¿no? La confianza y asociar el sexo a sentimientos es imprescindible. Si no hay sentimientos, no me suelo excitar. Por ejemplo, en el cuestionario salía una relación totalmente negativa con el poliamor, una sexualidad también lenta, igual que en Tauro, también eso es congruente con lo que estábamos diciendo, donde la otra persona provenía de buena familia, a nivel, sobre todo a nivel económico, personas que eran ahorradoras, protectoras, familiares, bueno, divertidas, perfeccionistas. Es una posición también Venus-Marte en el signo de Cáncer que da atracción por personas con las que se tiene una sexualidad donde uno siente que se vincula con todo su ser, lo cual es muy propio del elemento agua, ¿no? O sea, también de Escorpio y del signo de Piscis. La energía de Cáncer es una energía muy selectiva a la hora de encontrar una pareja sexual. Es como que no dejas que cualquier entre en tu esfera de intimidad, ¿no? Ese lugar sagrado. En los cuestionarios también encontrábamos personas cocinitas. Cocinitas significa pues personas que tienen bueno, habilidades culinarias y también igual que decía que aparece en el cuestionario una correlación negativa con el poliamor, también con relaciones muy cambiantes. Así pues, es muy importante en esta posición fomentar mucho el cariño, la demostración de amor de forma como explícita, ¿no? Incluso la demostración de cierta dependencia, ¿no? Tener esta posición con personas muy desapegadas, muy independientes, ¿no? Muy evitativas del vínculo, pues puede ser algo contraproducente por la necesidad pues, de esa demostración típica de cualquier apego. También es como si fuera muy importante el poder de que sean relaciones donde se pueda validar la demostración de vulnerabilidad, la demostración de nuestro lado infantil, de nuestro lado más sentimental, ser transparentes con nuestras emociones y, bueno, y usar inteligentemente esa información que nos da el ser transparentes, porque al fin y al cabo las emociones nos dan mucha información, no solamente cuando hablamos, ¿no? En el caso de Venus y Marte en Leo hablamos de personas que viven la sexualidad con muchísima pasión. También Leo, igual que Aries, es un signo de fuego, por lo tanto, fogoso. Es una posición en la que uno tiene que sentirse un rey o una reina. De hecho, suele uno sentirse atraído por personas que brillan, que son líderes, personas muy vistosas, personas espectaculares, ¿no? Personas, digamos, que de una forma aparente y muy evidente, pues son muy valiosas. Es una sexualidad en la que también hay tipos, ¿no? Hay formas diferentes. Una muy importante es la sexualidad también como pura conquista, ¿no? Existe el Leo que cuando no está comprometido pues vive la sexualidad como una demostración del valor propio y también Leo, ¿no? En una situación más de compromiso es una sexualidad con mucho corazón, ¿no? El amor de corazón, el amor más desde el centro de nuestro propio ser al centro del propio ser del otro, es un sexo también muy característico de esta posición. Aquí la erótica depende mucho del pavoneo, ¿no? Del ponerse las mejores vestimentas, ¿no? Los mejores ropajes y el hacer todo un proceso en el que uno intenta demostrar, ¿no? A la persona de interés, pues bueno, ¿no? De qué pasta estamos hecha
y con tal de disfrutar del ver, ¿no? La admiración del otro, de la otra, ¿no? Al sentirme bueno, que está valorando pues, el baile, ¿no? Por ejemplo, es una posición, también en Aries ocurría esto, que hay cierta atracción por personas pues muy bailongas, ¿no? Bailongas, o sea, como muy buenas en el baile. Muy importante que aquí en el momento de la sexualidad todo sea muy vistoso, ¿no? Es un amor y una sexualidad y una erótica donde es muy importante ser expresivo, de ser muy, muy, muy honesto con las emociones, muy honesto con los sentimientos, donde las cosas también tienen que estar muy claras, donde tiene que haber muchísimo respeto. Aquí no pueden haber transgresiones en las que, a no ser que haya mucha energía en Escorpio también, pero aquí es muy importante el sentirse y el hacer sentir a la otra persona pues muy respetada. Por lo tanto, para fomentar la erótica en esta posición, muy importante el tener oportunidades para uno pavonearse, ¿no? Si uno siempre está en el mismo sitio y uno siente que no tiene público o que la propia pareja o la persona que nos interesa seducir no nos mira, pues aquí ¿no? Tenemos que tener ese momento de ser el centro de atención, del ser el rey y la reina, el centro ¿no? Del baile, de la pista, de la charla, de la presentación, de la venta, qué sé, ¿no? De la reunión, ¿no? Es muy importante tener posiciones donde uno brillar y poder ser visto. Por ejemplo, uno de los testimonios con mucha energía en Leo, ¿no? Pues os estoy leyendo, ¿no? Las personas que tienen niveles más altos de un arquetipo, porque en general siempre somos un mix de uno, de otro, tal. En este caso, por ejemplo, con mucha energía en Leo, aunque a un punto de energía también muy, muy, muy pisciano, pero bueno, la sexualidad es estar con una persona que te atrae, con la que conectas espiritualmente y físicamente y con quien puedes hacer lo que quieres en tu burbuja de relación, pero con el consentimiento de los dos, porque si no, no funciona, ¿no? Aquí vemos lo importante que es para Leo el explicitar las reglas, lo que es permitido, el respeto, ¿no? Esto pasa mucho también cuando uno explora el poliamor, relaciones abiertas, etcétera, pues la energía de Leo, bueno, si se establece un trato y un consentimiento mutuo, pues si lo siente como que hay ese respeto, pues puede abrirse a esas posibilidades, pero muy importante la lealtad. De hecho, sale un resultado bastante significativo en cuanto a poliamor, en cuanto a concebir el amor como las relaciones como algo que puede ser cambiante en función pues, de la persona con la que estás. Es una energía muy fiel, un signo en el que la sexualidad se hace con todo el ser, como decía donde ha habido una relación de amistad también previamente, donde las otras personas son diferentes pero complementarias. Leo es uno de los signos que más, junto a Acuario, el signo opuesto, que más entiende que en el amor, en la sexualidad, pues cada uno es como es. Incluso es una posición donde hay mucho en mujeres, ¿no? Hay mucho feminismo, seguramente por ese sano orgullo de decir yo soy así, independientemente de lo que me presionéis para que yo sea, ¿no? Porque la cultura estructuralmente me presiona para esto o para lo otro, ¿no? La energía de Leo, también de Acuario, sobre todo con Venus en estos signos, se vincula especialmente también con Marte y el signo solar, ¿no? Se vincula mucho con esa sensibilidad para el feminismo. También en el cuestionario, muy importante a la hora de elegir pareja, el estatus social, ¿no? Esto también lo podemos ver luego en Capricornio y en otros. Entonces, significa eso que Leo tiene que sentir que admira, ¿no? Que está orgulloso, orgullosa de su pareja sexual, ¿no? Lo cual muchas veces coincide, se entiende que la pareja sexual es algo que muchas veces también se busca en nuestra pareja. En el caso de Venus-Marte en Virgo, elemento tierra, ¿no? Elemento femenino, elemento más corporal. Aquí muy importante el ser selectivo, ¿no? En la relación de pareja. Se correlaciona con personas con menos cantidad de parejas, ¿no? Incluso controlando el tema de la edad. Es muy importante aquí una sexualidad donde uno siente pues, cierto control, ¿no? Entonces eso hace que se correlacione, por ejemplo, negativamente
con tener un sexo con mucha variedad de posturas, ¿no? Aquí es si me ha funcionado esta posición combinada con esta otra, pues oye, aquí repetimos porque lo tenemos aquí asegurado, ¿no? Igual que es muy importante la precisión, ¿no? Muy importante la técnica, muy importante las habilidades que uno desarrolla, lo cual puede llevar a desconectar de la totalidad del acto, ¿no? De la totalidad de todas las dimensiones que involucra una relación sexual. Es una posición bastante mental, por lo tanto, como igual que Géminis, ¿no? Entonces ahí puede haber cierta a veces desconexión del acto sexual por estar demasiado pendiente en hacerlo bien, ¿no? ¿no? El perfeccionismo sería algo propio de lo cual, en el mejor de los casos, pues genera relaciones sexuales muy brillantes, pero claro, demasiado mente, demasiado querer repetir un modelo que funciona, un modelo que he idealizado, ¿no? Pues eso puede llevar al final a no estar aquí, ¿no? Estar más, esto es como una relación de Venus-Marte o la energía de Virgo con su relación con la comida, ¿no? Estoy más pensando en los nutrientes y en tal, o en las, más que si me gusta o me lo pide el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, algo parecido, ¿no? En el mejor de los casos puede llevar a que esa inteligencia para lo corporal, esa inteligencia para conectar o entender la naturaleza, pues puede optimizar la relación sexual o todo lo contrario, si hay una distorsión de cómo es la naturaleza, una distorsión de cómo funciona, una distorsión de cómo funciona mi cuerpo, etcétera, pues también puede generar ciertas dificultades. Muy importante también la higiene, el tener un ritual, un protocolo, decir, no, yo quiero comer esto, quiero, ¿no? A veces lo puede convertir en algo predecible, no es muy erótico la sexualidad predecible por regla general, ¿vale? Entonces quizá Virgo es uno de los signos donde tener cierto control por el ritual, de decir, no, pues no, aquí me he cuidado, me he limpiado aquí, me he limpiado allá, me he recortado por aquí, pues puede ser, ¿no? Vamos a hacer aquí poner un incienso, unas lucecitas, un tal, pues eso puede, ese detallismo puede, ¿no? La erótica también está ahí en los detalles. Igual que en Tauro, también muy importante los preámbulos, ¿no? Los masajes, la energía, de ayudar a desconectar de la mente a través de protocolos que tengan que ver con lo que hablábamos de Tauro, pues, de hacer un masajito por aquí y por allá. El usar pues todo tipo de potingues, de recursos, decir, no, pero es muy aquí el aceite de coco, es un lubricante maravilloso, o no hace falta quizá tener ese punto de lo natural, ¿no? Pero sí el usar complementos, instrumentos para perfeccionar, ¿no? El acto sexual. Aquí también es importante el cierto compromiso, ¿no? Cierta seguridad versus la novedad que decía. Por ejemplo, ¿no? Los cuestionarios, leyendo a alguien que tenía altos niveles de esta energía, hablaba de que el sexo no es solamente físico, sino también es mental y terapéutico, ¿no? Interesante ver la parte, como siempre, práctica, ¿no? de todo. En los cuestionarios resaltar, ¿no? La poca necesidad de fantasear o de usar, ¿no? Personajes, ¿no? De crear personajes. Esto en Piscis, en Sagitario, en Géminis, pues es algo que encontrábamos más en los cuestionarios y en los testimonios. No es una sexualidad tan impulsiva como otras, por lo que decíamos, ¿no? La importancia del protocolo, etc. También muy poco frecuente la infidelidad en esta posición. Y en un principio en Virgo es atracción por personas que no sean nada frikis, ¿no? Que no sean demasiado raras, diferentes, alternativas, no, personas que sepa un poco prever qué va a pasar aquí. También en esta posición, en Venus, Marte, en Virgo, encontramos una sexualidad servicial. Servicial significa pues muy adaptada a complacer, muy adaptada a complacer de una forma muy concreta, ¿no? Como siendo detallista, con decir yo sé que te gusta esto y pienso específicamente en hacerlo de la manera concreta que te gusta. En el caso de Venus y Marte en Libra, muy importante que la sexualidad se sienta como algo que está bien equilibrado, ¿no? Donde los dos están disfrutando
por igual, sí que hay el riesgo de ser demasiado complaciente y de desconectar del propio egoísmo, lo cual signo opuesto a Aries se le da más bien, digamos, igual que a Aries le da bien conectar con el propio deseo, el propio placer y no tanto con el deseo del otro. En Libra esto se invierte y Libra puede pecar antes de ser demasiado complaciente y aquí habría que trabajar el egoísmo, el conectar con el propio deseo. Es una sexualidad en la que es muy importante los valores culturales, que uno se sienta que está haciendo algo correcto, por tanto ahí puede que la moralidad nos haga sentirnos culpables, ¿no? En los cuestionarios, por ejemplo, salía en estas posiciones cierta correlación con el sentirse sucio en la sexualidad. Y esto es interesante porque bueno, la sexualidad tiene un punto, vamos a decir, guarro, ¿no? Por los fluidos, el sudor, el tal, ¿no? Tiene un punto animal, un punto instintivo, y la energía libriana, por su refinamiento, bueno, pues implica una sexualidad, pues eso, que se cuide de las normas, del trato, de que haya una educación, haya una erótica pues basada pues, en la inteligencia, ¿no? Incluso en la cultura, en la buena conversación, en sentir, ¿no? que es algo consensuado. Aquí la dominancia, igual que la energía de Aries, por ejemplo, es una energía dominante, la energía de Libra, tiene que haber equidistancia, ¿no? Entre ambas posiciones. También muy importante, y esto es común con Aries, es Libra necesita, yo creo que más que ningún otro signo, el sentirse deseado, ¿no? Deseado, deseada, ¿no? Entonces, súper importante para Libra el cuidar de la estética, el cuidar de la imagen, el cuidar de la vestimenta. Entonces, esa necesidad de sentirse deseado es lo que hace que uno cuide más la imagen, ¿no? Porque, pues, indudablemente la imagen es algo muy importante para una erótica que entra por los ojos, ¿no? Por una erótica en la que la primera impresión es tan importante. Entonces, tips, ¿no? Consejos para posiciones de este tipo: cuidar muy bien de la imagen, ¿no? De la vestimenta, de desarrollar en la medida posible habilidades de seducción, habilidades de cómo, ¿no? De cómo erotizar situaciones a través de la conversación, a través de, sin ser súper explícito, ¿no? Aquí importante también como Géminis, el jugueteo, ¿no? El pasarlo bien, ¿no? Es como lo importante es todo el preámbulo más que el momento de la verdad. También es una posición en la que si no hay un placer mutuo no hay disfrute, ¿no? Venus-Marte, sobre todo con Marte en Libra, si no hay si uno no siente que el otro disfruta, uno no disfruta, ¿no? Ahí está el punto de si no es compartido, esto no tira para adelante. Por ejemplo, leyendo cuestionarios de personas con altas puntuaciones en esta energía, podemos leer, por ejemplo, que la sexualidad es una forma de profundizar en conocer a una persona con quien ya mantengo una amistad, o de que es una unión entre dos personas, o que es una combinación de lo mental y corporal, ¿no? Por eso decía, ¿no? Que importante es la inteligencia, ¿no? El preámbulo al puro acto animal. También es una posición de enamorarse a primera vista. Para Libra es muy importante las apariencias, la imagen, por lo tanto, por eso decía que cuidar de la imagen es algo fundamental. De hecho, es tan importante la vista que ¿no? Un valor alto que salía es la necesidad, obviamente no 100% de las personas que tenéis esta posición, pero la necesidad de ver, ¿no? Pornografía para la excitación, ¿no? Se entiende estímulo visual, ¿no? Sin entrar en qué es la pornografía, en tipos que hay, etc., ¿no? Pero bueno, la parte visual parece importante aquí, tanto en hombres como en mujeres. También en los cuestionarios aparecía la importancia de saber que el otro me desea, ¿no? Esto lo hablábamos antes, también aparecía en los puntajes. No es una posición de excitación rápida, ¿no? Por todo ese preámbulo que es necesario. En el caso de Venus y Marte en Escorpio, una posición que se suele pues, decir que la sexualidad pues, es algo especialmente importante, relevante, y es que la sexualidad es algo muy escorpiano en cuanto que Escorpio es un signo de profunda intimidad, ¿no? Un momento
mm, tan de fusión como un acto sexual, en el que precisamente dos gametos, ¿no? En el caso de la reproducción, ¿no? En el que dos gametos se fusionan para crear, ¿no? una nueva célula, una nueva, ¿no? Pues eso es algo especialmente escorpiano. Es una posición donde es normal que la sexualidad se mezcle con emociones, pues bueno, más extremas, para bien o para mal, ¿no? En el sentido bueno, pues momentos de un nivel de fusión y de placer paradisíacos, aunque también es una posición donde uno involucra también sus propios demonios, ¿no? Entonces pueden aparecer con más facilidad momentos de mucha ansiedad, de miedos, de vergüenzas y de profunda culpabilidad, incluso de destrucción, autodestrucción a través de la sexualidad, ¿no? La sexualidad, como sabéis, no solamente los que tenéis energía de Venus y Marte en Escorpio, la sexualidad es una forma de relajar y rebajar la ansiedad, ¿no? Y entonces Escorpio encuentra en la sexualidad una experiencia suficientemente intensa para obtener cierto descanso a tanta ansiedad, ¿no? Y entonces hay un momento de saciado temporal, pero al fin y al cabo un momento de paz. Muy importante en esta posición, ¿no? Algo que hace que se vincule Escorpio con cierta habilidad para la erótica es el magnetismo, es el morbo, en cuanto a que lo importante según, ¿no? Cada uno, ¿no? Pero la erótica de Escorpio es la erótica de insinuar, ¿no? La erótica de lo que te oculto, no lo que te enseño, ¿no? Quizá la energía de Aries o de Leo es más explícita, ¿no? Me gustas, me atraes, me tal. En cambio, la energía de Escorpio es una energía más de ir de tapado, de tapada, ¿no? No se ve tanto. Y eso, bueno, eso genera un tipo de morbo que favorece sobre todo los procesos de excitación tan importantes para luego ¿no? En el resto de fases de respuesta sexual se llama, pues haya un final feliz o una experiencia placentera, ¿no? Qué importante en lo escorpiano la transgresión, ¿no? El sentir que uno está cruzando la línea roja, ¿no? Eso es algo que se puede hacer de muchas maneras con una pareja, ¿no? Con nuestra pareja oficial, ¿no? El ser un poco malos. Entonces, Escorpio, existe el prototipo escorpiano como más puritano, más puritana, más de no, yo esto es, pero en general los puntajes en los cuestionarios indican bueno, el vivir, ¿no? La sexualidad como algo natural, como vivir positivamente la suciedad propia de la sexualidad. Es probablemente junto a Piscis una de las formas de entender la sexualidad más profunda. También es una posición donde el extremismo pues lleva también a encontrar disfrute, ¿no? de la dominancia, del ser dominado, ¿no? Incluso de cierto sadismo y masoquismo en diferentes grados, ¿no? Ahí, digamos, entran dimensiones marciales, ¿no? O sea, en las que hay uno que domina y uno que es dominado, como decía. En los cuestionarios, por ejemplo, leyendo a una persona con un alto nivel de esta energía, decía, para que haya disfrute, ¿no? En la sexualidad tienen que desaparecer los miedos, las inseguridades, las vergüenzas, ¿no? Qué importante es entender eso, ¿no? Scorpio, sino que puede llegar a disfrutar cuando enfrenta a sus demonios. En los cuestionarios también es donde más frecuencia de masturbación encontrábamos de todas las posiciones, más cantidad de parejas sexuales, de mayor facilidad para excitarse rápidamente, y eso creo que tiene que ver con que es un signo que innatamente entiende muy bien las condiciones de lo que crea, ¿no? Un buen marco erótico, ¿no? Por lo que decía, ¿no? Es esa sensación de jugar con lo invisible, ¿no? Con erotizar las situaciones de una forma muy sutil. Así pues, muy importante, por lo tanto, pues eso, ¿no? Buscar una conexión con la otra persona donde no hayan esas vergüenzas, esa culpa, sino que haya una confianza donde podamos sacar nuestros demonios, podamos hablar de lo que nos preocupa, que es, bueno, hay como que liberarse, digamos, de lo que nos separa del disfrute sano. También aquí es muy importante el buscar un tipo de conexión en el que poquito a poquito, pues bueno, uno va sacando capas de la cebolla, en donde uno se
se entrega más totalmente. Escorpio no busca medias tintas, busca a alguien que lo dé absolutamente todo, alguien valiente en la intimidad. Hay varios signos que pueden llegar a ser muy obsesivos con la sexualidad, desde Aries, Escorpio también, porque el disfrute puede ser tanto que eso despierta una percepción de que eso es un gran tesoro, y cuando algo es un tesoro pues no lo queremos perder. Así que bueno, ¿no? Es importante el cuidarse mucho de entrar en obsesiones que lleven a que eso enrarezca, que eso, bueno, intoxique la relación sexual. Por eso es tan importante la transparencia y la valentía para hablar de nuestras intimidades, por muy potencialmente ofensivo o por mucha vergüenza que sintamos. Seguimos con Venus y Marte en Sagitario. Aquí es muy importante la pasión, sin duda, ¿no? El entusiasmo. Es un tipo de sexualidad donde lo físico es especialmente importante, ¿no? En los cuestionarios se refleja muy bien esta cualidad, igual que la importancia del atractivo físico en la persona, ¿no? La persona con la que tenemos la relación sexual. Existe, ¿no? El riesgo, ¿no? Igual que pasa con signo opuesto, que es Géminis, que es el aburrimiento, ¿no? Hay mucho el momento de exaltación y de entusiasmo, pero luego también hay el punto de, bueno, de me aburro o es más de lo mismo. Entonces aquí también la novedad muy importante. También suele funcionar muy bien, ¿no? En estos casos, que el sexo tenga mucho sentido, ¿no? O sea, que esto esté dentro de alguna cosmovisión, decir, no, no, para mí la sexualidad es algo que está orientado, ¿no? Imaginaos, ¿no? Desde el catolicismo, ¿no? Pues esto es ¿no? Para fomentar en un contexto familiar pues la vida, o desde la espiritualidad, pues no, no, a mí la sexualidad me gusta porque es como un momento entre, ¿no? Es como qué importante es la teoría que tenemos acerca de la sexualidad, las creencias que tenemos acerca de la sexualidad, con tal de que la sexualidad funcione, ¿no? Por ejemplo, uno de los cuestionarios dice, para mí lo atractivo es lo superficial, lo que te entra por los ojos. Si eso falla, difícilmente me acabará gustando a alguien. Pero eso es solo la primera parte. Una vez me parece atractiva físicamente, luego me tiene que gustar su forma de ser, cómo me siento con ella, que nos complementamos bien, etc. Incluso dice, eso es lo que marca la diferencia de verdad y lo que más importa, ¿no? Esto último, ¿no? Entonces, pero qué importante lo visual, ¿no? Sagitario tiene que ver con la inteligencia visual, ¿no? Por eso está vinculado Sagitario en general, más allá de la sexualidad, trabajos, ocupaciones donde eso funciona, o sea, como la fotografía, ¿no? El cine, ¿no? El audiovisual en general. En los cuestionarios, por ejemplo, encontramos el gusto por personas deportistas, personas viajeras, personas muy sociables, incluso muy populares. Ninguna correlación, de hecho todo lo contrario, ¿no? Con el hacer siempre lo mismo, con las mismas posturas. Aquí es importante la exploración, ¿no? La sensación de estar aprendiendo, ¿no? De estar cambiando. También aquí, como en todos los signos, hay tipologías. Tampoco estoy entrando mucho en este vídeo, pero por ejemplo, existe el Sagitario pues más promiscuo, que es el más fiestero, ¿no? Ahí entonces encontramos una correlación con gran cantidad de parejas. Y luego está el Sagitario más moral, ¿no? Por lo tanto, mucho más fiel, ¿no? Existe el Sagitario más inmoral, en cuanto a orientado ¿no? A la fiesta, a pasarlo bien, ¿no? al hedonismo, etc. Y existe el Sagitario, y eso también depende de otras variables de la carta natal, por supuesto también de variables no astrológicas como la educación, y esto habría que tenerlo en cuenta, ¿no? No tengáis en cuenta solamente lo astrológico para acusar a vuestra pareja de fiel, de tal, ¿no? Esto es más complicado. Por lo tanto, con Sagitario es muy importante pues, fomentar, ¿no? La sensación de aventura, de novedad, buscar también la conquista, el que entre por los ojos, el sentir que la sexualidad es todo un universo, ¿no? Que se expande ante nosotros y que tenemos que no dejar de explorar y aprender de él, si no haya el aburrimiento. Y puede ser muy interesante en estos casos pues buscar maneras de encontrar un trasfondo
a nivel, pues eso, ¿no? A nivel de teorías, de comprensión detrás de ello para, pues eso, para fomentar que las creencias ayudan a activar la propia sexualidad. En el caso de Capricornio, signo de tierra, igual que Tauro y Virgo, ¿no? Una energía muy, muy femenina, ¿no? Muy física, muy corporal. En este caso hay mucho realismo, es muy importante la madurez en la sexualidad, muy importante el sentir el control de lo que está pasando. Es una energía que puede sentir bastante estrés cuando no se siente capaz, ¿no? Competente en este caso en la sexualidad. El erotismo es algo que, igual que el signo contrario, el signo de cáncer, viene de, bueno, de la amistad, del construir, ¿no? A través de la confianza, y eso pues genera ¿qué? Seguridad, ¿no? Entonces es una energía más conservadora que otros signos, y bueno, fomentar, por tanto, una relación basada en la realidad, ¿no? Desde una postura realista, pues es fundamental. Incluso la erótica, pues también depende de cierta compatibilidad profesional, compatibilidad de compartir proyectos, compartir una misión de vida, ¿no? La energía de Capricornio, que es una energía muy orientada, pues eso, ¿no? A la eficiencia, a cumplir con una misión de comprometerse, pues en la erótica, en la sexualidad, pues puede poner el que haya esa afinidad, ¿no? A nivel de estatus profesional, también a nivel de familia, a nivel también de sentimientos, de emociones, ¿no? Para un poco evitar el acorazamiento emocional tan habitual en estas posiciones, ¿no? Lo cual también indica que es una posición que puede generar un poquito más de dificultad para fluir. También es una posición bastante selectiva en la que hay menos relaciones, cantidad de relaciones sexuales que otras posiciones. Insisto que si luego esa persona con Venus o Marte en Capricornio tiene mucha energía de Escorpio, por lo que sea, pues esto, ¿no? Que es el signo que tiene más parejas sexuales, pues obviamente esto no es 100% así, pero bueno, es un signo que suele, igual que Virgo, ser especialmente selectivo. Por ejemplo, leyendo, ¿no? Una persona con alto nivel de esta energía dice: las relaciones deberían ser monógamas o de compartir experiencias juntos, pero con fecha de caducidad, ya que con los años las prioridades cambian de manera individual. Qué interesante, ¿no? Ese realismo bueno, de entender que una relación duradera de mucho tiempo, pues bien, ¿no? Esto hasta qué punto luego la evidencia apoya que eso es lo más probable que uno sienta, que tenga ganas, que no, o sea, cuánto dura el enamoramiento, cuánto dura la compatibilidad entre dos personas. Hay ese realismo, por supuesto no estoy diciendo que no pueda ser así. Sin embargo, el realismo que muestran, ¿no? Los comentarios, ¿no? de las personas que tenían altos niveles era algo realmente que me llamó poderosamente la atención, ¿no? Cierto pesimismo en cuanto a no caer en las idealizaciones, incluso no quiero leer más, pero de chalet, ¿no? De cosa como muy, muy de prototipo de final feliz. También la sexualidad en este signo es sin florituras, es práctico, va al grano. Curiosamente, los cuestionarios aparecían resultados que muchas veces se alejaban de lo que acabo de contar, posiblemente porque una gran cantidad, ¿no? La mayoría de las personas que contestaron son de una generación de Urano-Neptuno en Capricornio, ¿no? Siendo Urano y Neptuno energías muy acuarianas, ¿no? De Acuario y de Piscis, que son los que quedan por explicar. Entonces, bueno, hay cierta falta, ¿no? de ampliar la muestra en esta investigación para que los resultados con Capricornio sean como más puros, digamos, en cuanto a reflejar las cualidades que comentaba, ¿no? En el caso de Venus, Marte en Acuario, tenemos una posición de puro genio en la sexualidad, de creatividad, el signo opuesto es Leo, ¿no? Con Leo era muy importante ¿no? el ser una estrella, ¿no? El sentirse como muy, muy valorado, ¿no? Con Acuario esto ocurre también. Acuario es una energía que sabe destacar, sabe
marcar la diferencia. Entonces hablamos de sexualidades que rompen con los esquemas, con lo establecido, donde se exploran modelos o técnicas o maneras o enfoques que pueden, pues lo dicho, ¿no? Romper con lo común, el relacionarnos con personas que se sienten suficientemente seguras para explorar, ¿no? O vivir la sexualidad de una forma menos frecuente. Muy importante aquí también la inteligencia, la mente, la intelectualidad, la libertad, ¿no? Aquí cuanta más libertad y cuanto más sentimos que aceptamos al otro, o cuanto más sentimos que el otro acepta aquello que nos hace ser diferentes, tal, pues mejor, más erótica, o sea, totalmente contraproducente la dominancia aquí, ¿no? Juegos en los que se priva de libertad o se juega con eso, aquí la erótica es justamente lo contrario, la libertad pura, el no seguir ninguna norma, o al menos si se plantean normas, que sea desde la libertad de poder reformularse, es una posición abierta, ¿no? A probar o a vivir o a identificarse con modelos de amor diferentes como el poliamor, que lo habíamos comentado antes con el signo contrario, con Leo, también lo encontramos con Acuario. Aquí muy importante una erótica, un amor basado en la amistad, ¿no? En la afinidad. De hecho, cualquier cosa que comente aquí creo que va a fomentar más hacer lo contrario que otra cosa. O sea, la energía Acuario es una energía de no querer ser previsible, o sea que lo ideal es decir ese genérico, ¿no? Acuario es una energía inclasificable precisamente porque la creatividad busca esa continua sorpresa y reinvención. Leyendo a alguien que tenía mucha energía de este signo, por ejemplo, desafiaba, ¿no? ¿no? En el cuestionario, el momento que hay que identificar, ¿no? El tema de si uno es hombre, si es mujer, etcétera, ¿no? Y ya planteaba que esto del sexo biológico, ¿no? Y reflexionaba sobre el género. Y cuando hablaba, incluso en uno de los comentarios decía que los preliminares, y lo entre comillas, son para mí un invento del coitocentrismo falocéntrico heterosexual. No hay un previo a, ¿no? Fijaros la capacidad acuariana, ¿no? de cuestionamiento, de ver, ¿no? Cuando estamos siendo prisioneros, ¿no? De unos conceptos, ¿no? De unas estructuras, de unas idealizaciones, ¿no? La energía de Acuario en ese sentido, en su afán de afán o necesidad o tendencia o don de vivir libremente, puede salirse fuera de estructuras que yo en mi cuestionario pues incurría en esos prejuicios al ser un cuestionario que, bueno, que viene de estudios previos de cómo funcionan las cosas, en vez de ser un cuestionario que lo que busca es explorar cómo podrían ser alternativamente. De todas maneras, esta energía acuariana quedaba muy patente, ¿no? También esto que acabo de decir es fácil que energía muy capricorniana también se viviera así, ¿no? Por lo que decía, ¿no? Por la generación de gente muy uraniana del signo de Capricornio. En el caso de Venus-Marte en Piscis, por razones diferentes a Marte-Venus en Acuario, también es una posición difícil de atrapar, de definir, dado que Piscis tiene que ver con disolución, con lo ambiguo, con lo mutable, lo infinitamente adaptable. Entonces la energía de Piscis puede manifestar formas de sexualidad muy variadas en función de los ideales, de la imaginación, de las fantasías, del entorno. Es una energía muy adaptable, ¿no? Entonces puede ser muy moldeable, ¿no? También la energía de Piscis, ¿no? Entrando en generalizaciones que podamos hacer, se vincula mucho con un vínculo muy entre mundos interiores, más allá de lo físico. Es una de las posiciones donde importa menos lo físico. Porque, por ejemplo, ¿no? Uno de los testimonios dice, una mujer dice que podría enamorarse de otra mujer porque a mí me interesan las almas, no los cuerpos físicos. Por tanto, aquí el vínculo, la conexión no se acaba de entender por qué, ¿no? ¿Por qué? No es por sus labios, es por su forma de mirarme. Esto no queda muy definido. También aquí atrae mucho la bondad, atrae mucho el ver, ¿no? En la otra persona alguien puro, alguien, ¿no? También se centra mucho en la atracción
por compasión, por lo caritativo, ¿no? Entonces a veces serán vínculos sexuales a nivel de amor, a nivel de sexualidad, a nivel de erotismo, en la que uno se siente atraído, ¿no? Por alguna razón por personas que necesitan ayuda, que tienen un pasado difícil, que tienen, ¿no? Eso hace que también que Piscis se sienta atraído muchas veces por lo escorpiano, ¿no? Escorpio tiene generalmente a veces universos, ¿no? Capricornio también, pero en Escorpio es muy evidente, universos de decir, hostia, tú, cómo lo mal, ¿no? Que lo paso con este tema, con este otro. Entonces, Piscis en este sentido es un signo muy compasivo y con Venus-Marte podemos conectar con el amor caritativo también. Incluso es una posición donde también existe un tipo, ¿vale? Aquí no es 100% lo que digo, ¿no? En el que el alcohol, las drogas, en el que, ¿no? Todo aquello que fomenta la disolución del ego, ¿no? La descentralización del yo, ¿no? A través de sustancias, ¿no? Que nos hacen como salirnos por efecto de trance, efecto sustancias, pues también es una posición en la que el amor surge también de esas espirales confusas. También es importante en Piscis, aunque existe el Piscis muy adaptado y que puede acabar adaptándose peligrosamente a sus parejas sexuales, también hay una posición, digamos, parecida a Sagitario en el sentido de muy importante que haya una afinidad a nivel de valores, ¿no? Piscis es un signo especialmente moral, por lo tanto una afinidad moral, el sentir, ¿no? Decía, ¿no? Atracción por personas buenas, que es buenas, ¿no? Sí, pues, compasivas, tal, pero más allá de eso, la afinidad a nivel de idealizaciones, de fantasías, compartir sueños, etcétera, es algo que también, ¿no? Encontrábamos, ¿no? En los cuestionarios correlacionado. Quizá debería matizar que para Piscis sí que es importante lo físicamente atractivo. Lo que pasa es que los gustos de lo que es físicamente atractivo para Piscis raramente coinciden, ¿no? O al menos son como más atípicos en comparación con lo que generalmente suele gustar, ¿no? Eso tiene mucho que ver con una percepción estética que va más allá de las formas, más allá de los estereotipos, de los cánones de belleza, algo que sí que con Libra podía ocurrir, con Sagitario, ¿no? Con otros signos. En cambio con Piscis, ¿no? La atracción sexual física de Piscis pues responde a criterios mucho más espirituales, más sutiles, más energéticos, etc. Muy importante, por lo tanto, fomentar, ¿no? Una erótica donde haya mucha fantasía, donde haya momentos de trance, de olvidarse del mundo, de salirse de uno mismo, de entrar en espirales, ¿no? Casi tántricas, donde diluirnos, ¿no? Es algo más que algo físico con Piscis. También muy importante ¿no? la erótica en la afinidad ideológica, en la afinidad a nivel de valores, de creencias, ¿no? También sentir, ¿no? También sentir que hay una conexión entre almas, ¿no? Sin tener necesidad de poderlo argumentar, justificar, ¿no? Racionalizar, no. Lo importante es lo que uno siente, ¿no? Y sostener la incertidumbre, ¿no? Sostener el no saber por qué me gusta esta persona suele ser un ingrediente muy positivo en la sexualidad en estos casos. En fin, hasta aquí los 12 signos, espero que os haya parecido interesante, que os sea útil también, ¿no? A la hora de comprender vuestra carta natal, la carta natal de vuestra pareja, de ver lo que necesita, de cómo poderos adaptar mejor, de cómo vosotras poder fomentar mejor la erótica, igualmente, hasta que no se ve caso por caso, esto no se puede analizar del todo bien, ¿no? Espero que se entienda bueno, que preguntas, que dudas, que tal, eso en un contexto de una consulta, en un contexto de personalizar vuestro caso y conocer mejor las circunstancias que rodean pues esa situación, pues eso es lo que va a fomentar un análisis del todo preciso. Igualmente esto ojalá os sea práctico y nada, nunca mejor dicho, ha sido un placer y hasta otra.